Año 1588. 130 barcos españoles, la flota más poderosa jamás vista, desaparece en las costas de Irlanda. Oficialmente, fue una derrota militar. Pero, ¿y si te dijera que los barcos no solo llevaban soldados, sino un tesoro que España ha intentado ocultar durante siglos? Hoy vamos a desenterrar el secreto que los libros de historia no quieren que sepas sobre el oro perdido de la Armada Invencible. Para entender el secreto, primero debemos entender qué estaba en juego. En 1588, España no solo era una potencia, era el centro del mundo. Pero mantener ese imperio costaba una fortuna que hoy nos parecería astronómica. Felipe II no envió a la Armada Invencible solo para conquistar Inglaterra. La envió para proteger el flujo de dinero que mantenía viva a Europa. Muchos creen que estos barcos solo llevaban cañones y pólvora, pero la realidad es mucho más brillante y pesada. Se estima que, escondidos en las bodegas de los galeones más importantes, viajaban cerca de 30 millones de ducados en oro y plata. ¿Para qué? Para pagar a los tercios en Flandes, que llevaban meses sin cobrar. Si ese dinero no llegaba, el imperio colapsaba desde dentro. Imagina la escena, capitanes custodiando cofres sellados con el escudo real, bajo órdenes estrictas de no abrirlos bajo ninguna circunstancia. No era solo una flota de guerra, era el banco móvil más grande de la historia. Pero aquí es donde la historia oficial empieza a fallar. ¿Por qué? Si se conocía la importancia de esta carga, los registros españoles posteriores a la tragedia parecen haber olvidado convenientemente mencionar la cantidad exacta de oro que nunca regresó. Ese es el primer hilo del que vamos a tirar. El tesoro no se perdió simplemente. España empezó a borrar sus huellas antes incluso de que el último barco se hundiera. La tragedia comenzó cuando la Gran Armada, derrotada por los elementos y no por los hombres, intentó rodear Escocia e Irlanda para volver a casa. No sabían que se dirigían directamente a una trampa de piedra y espuma. Uno a uno, los gigantes de madera fueron devorados por los acantilados. Pero hay un nombre que resuena con más fuerza en esta historia de maldición, la Girona. Este barco no era un galeón de guerra cualquiera, se convirtió en el arca de los supervivientes. Recogió a los náufragos de otros dos barcos hundidos, acumulando en sus bodegas no solo a 1.300 hombres, sino también las fortunas personales de los nobles más ricos de España. Cuando la Girona se hundió en la Cada Point, no solo se perdieron vidas. Se sembró el fondo del mar con miles de monedas de oro y joyas de la Orden de Santiago. Pero aquí empieza lo turbio. ¿Quién llegó primero al botín? Mientras los supervivientes españoles que lograban llegar a la orilla eran perseguidos por las tropas inglesas, que tenían órdenes de ejecutar a cualquiera que supiera la ubicación de los naufragios, los clanes locales irlandeses iniciaron una carrera desesperada. Se dice que familias enteras pasaron de la pobreza extrema a la riqueza absoluta de la noche a la mañana. Pero el secreto mejor guardado es el de los saqueadores de la corona. Documentos secretos sugieren que la reina Isabel I de Inglaterra envió patrullas nocturnas no para rescatar hombres, sino para pescar los cofres españoles antes de que el mar se los tragara para siempre. Sin embargo, hay una discrepancia que vuelve locos a los historiadores. Los registros de carga españoles cuentan una historia, y lo que se ha recuperado en los últimos siglos cuenta otra muy distinta. Falta oro. Mucho oro. Es posible que algunos barcos nunca se hundieran realmente por la tormenta, sino que fueran desviados y ocultos en calas secretas de Irlanda para salvar el tesoro de manos inglesas. Llegamos al punto donde la historia oficial se convierte en leyenda. Oficialmente, España admitió la pérdida de la flota, pero en las sombras de la corte del Escorial, el lenguaje era muy distinto. ¿Es posible que el Imperio español haya orquestado uno de los mayores encubrimientos contables de la historia? Aquí entra la teoría del oro fantasma. Existen registros de misiones de rescate enviadas por Felipe II meses después del desastre. Estas misiones no buscaban supervivientes, sino bultos de gran peso. Se dice que buzos de la época, capaces de aguantar la respiración minutos enteros, fueron enviados a las costas de Irlanda bajo el más absoluto secreto. Si lograban recuperar el oro, ese dinero no volvía a las arcas públicas, sino que se desviaba para financiar operaciones encubiertas en Europa. Si España admitía cuánto oro había perdido, sus acreedores en Alemania y Génova habrían provocado la quiebra inmediata del imperio. El secreto era una cuestión de supervivencia nacional. Pero hay más.
Investigaciones recientes sugieren que varios galeones, al ver que la tormenta era inevitable, arrojaron sus cofres más pesados en zonas poco profundas marcando la posición, con la esperanza de volver años después. Algunos de esos puntos nunca fueron reclamados. Hoy, más de 400 años después, la tecnología de sonar ha detectado anomalías en lugares donde, oficialmente, no se hundió ningún barco. Son estos los cofres del oro que nunca existió. Oro que no figura en ningún libro de historia porque, sobre el papel, jamás salió de España. Estamos ante una fortuna que, a día de hoy, podría valer miles de millones de euros, durmiendo bajo la arena de Irlanda, esperando a que alguien decida que el secreto ya ha durado demasiado. La Armada Invencible sigue siendo, a día de hoy, uno de los mayores cementerios de sueños y riquezas de la humanidad. Pero como hemos visto, detrás de la derrota militar se esconde una trama de espionaje, encubrimiento económico y tesoros que, oficialmente, jamás existieron. La verdadera pregunta no es si el oro sigue allí, sino, ¿quién llegará primero? ¿Serán los arqueólogos o alguien que guarda un mapa que la historia intentó borrar? Pero ahora quiero saber tu opinión. Porque en Historia Antigua del Mundo la comunidad es la que completa el rompecabezas. ¿Crees que el gobierno español todavía sabe dónde están esos cofres o que los clanes irlandeses se llevaron el secreto a la tumba? Te leo en los comentarios, siempre surgen teorías fascinantes ahí abajo. Sí. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo misterio.